Fernanda estacionó el coche frente a la casa que, durante tantos años, fue el hogar de don Alejandro. El sol brillaba intensamente, pero no podía ignorar la nube de frustración que la acompañaba. Al entrar, el olor familiar a café y madera antigua la envolvió, pero no logró calentar su corazón. La casa estaba silenciosa, casi como si el propio ambiente se estuviera curvando bajo el peso de las memorias. Siguió por el pasillo hasta la habitación de su padre, y al abrir la puerta, encontró a don Alejandro sentado en un sillón, mirando por la ventana. Su mirada estaba distante, perdida en pensamientos que Fernanda no podía penetrar. El anciano tenía un aire de dignidad, incluso en su fragilidad, y eso la incomodaba. «Hola, papá», dijo ella, tratando de ocultar su desagrado. Él se giró lentamente, una suave sonrisa brotando en su rostro. «Fernanda, hija mía, ¿cómo estás?» «Estoy bien, pero…» Ella dudó, mirando al suelo. «Necesitamos hablar». Don Alejandro arqueó una ceja, percibiendo la gravedad en su voz. «¿Sobre qué, querida?» «Sobre ti y sobre tus propiedades. No puedo seguir viviendo así, siempre preocupándome por ti y por todo esto. Siento que estoy atrapada». La sonrisa de don Alejandro se desvaneció. Él la estudió por un momento, sus arrugas profundizándose. «Entiendo que esto sea difícil para ti, pero yo soy tu padre. Te necesito aquí. Y yo necesito recuperar mi vida», exclamó Fernanda elevando la voz. «Vender tus propiedades podría darme la libertad que tanto deseo. Y tú estarías en un lugar seguro donde podrían cuidarte». «¿Un asilo?» Él sacudió la cabeza decepcionado. «Fernanda, yo construí todo esto para ayudar a la gente. ¿No entiendes lo que significa para la comunidad? ¿Y qué significa eso para mí?», respondió ella frustrada. «No quiero ser esclava de tus decisiones». La tensión entre ellos creció, y don Alejandro desvió la mirada. Fernanda sintió un apretón en el corazón, pero su determinación no la abandonó. «Voy a internarte», declaró decidida. «Eso facilitará las cosas». Sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a su padre con tristeza en los ojos. Sabía que esa decisión lo lastimaría, pero estaba convencida de que era la única forma de recuperar su vida. Días después, con el corazón pesado, Fernanda se dirigió al asilo. Al entrar, fue recibida de inmediato por la simplicidad de aquel lugar. La atmósfera era de calma y las sonrisas de los residentes parecían irradiar una alegría que no lograba entender. «Bienvenida», dijo una enfermera con una sonrisa acogedora. «¿Estás aquí para visitar a alguien?» «Sí, a mi padre, don Alejandro», respondió Fernanda, intentando ocultar su aversión por el lugar. Mientras caminaba por los pasillos, notó el cuidado que todos recibían, pero no pudo evitar pensar que eso era un desperdicio. Lo que realmente quería era vender esos bienes y tener libertad. Al llegar a la habitación de su padre, lo vio sentado a la mesa, conversando con otros residentes. Fernanda frunció el ceño al ver la escena. Su padre, aunque debilitado, aún era respetado y amado. «Fernanda», se giró él, animado. «Mira, conocí a estos amigos. Me contaron tantas historias sobre cómo la comunidad se unió para ayudarse mutuamente». Ella forzó una sonrisa, pero por dentro se retorcía. Esa era la última cosa que quería escuchar. «Papá, necesitamos hablar sobre lo que estás haciendo aquí. Esto no es lo que querías para tu vida». «¿Y qué quería?», respondió él con voz firme. «Siempre quise ayudar a la gente, y aquí estoy haciéndolo». Antes de que ella pudiera argumentar más, un residente se acercó. «Señor Alejandro, usted es una verdadera inspiración para todos nosotros. Gracias a usted, muchos de nosotros tenemos una segunda oportunidad en la vida». Fernanda sintió una mezcla de ira y frustración.
¿Cómo podía su padre sentirse tan satisfecho viviendo en ese lugar cuando todo lo que ella quería era deshacerse de esa carga? En su corazón sabía que estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, pero en ese momento solo podía ver su propio dolor. Fernanda estaba en su oficina, rodeada de papeles y documentos que parecían multiplicarse cada minuto. La frustración la consumía y su mente giraba en torno a un único pensamiento. ¿Cómo podría deshacerse de las propiedades de su padre? Después de internar a don Alejandro, creía que vender los bienes sería una solución fácil para su vida, pero ahora, cada vez que intentaba dar el siguiente paso, encontraba un obstáculo. El teléfono sonó, interrumpiendo su concentración. Era un abogado, un tal señor Gómez, que ella había contactado con la esperanza de que pudiera facilitar la venta. «Fernanda, he recibido tus documentos. Necesitamos hablar sobre el estado de las propiedades de don Alejandro», dijo el abogado, con una voz grave y profesional. «Sí, claro. Puedo venderlas, ¿verdad? Él ya no puede cuidarlas. Solo me están dando trabajo», respondió, tratando de ocultar su ansiedad. «En realidad no es tan simple. Las propiedades están bajo protección legal. Como sabes, tu padre se dedicó a causas filantrópicas y por eso se convirtieron en patrimonio público. No pueden ser vendidas como imaginas», explicó el abogado, esforzándose por ser amable. Fernanda sintió que su corazón se aceleraba. «¿Patrimonio público? ¿Qué quieres decir con eso? Soy la única heredera. Él no puede dejar que esto suceda». «Entiendo tu frustración, pero la verdad es que las propiedades fueron donadas a la comunidad. No son solo bienes materiales, sino un legado que tu padre construyó a lo largo de su vida», dijo el abogado, su voz firme. «Ese legado es una prisión para mí. Solo quiero deshacerme de esto», exclamó, elevando la voz. «Quizás deberías visitar las propiedades, conocer mejor lo que hizo tu padre. Eso puede ayudarte a entender la situación», sugirió el abogado, casi como un intento de calmarla. Fernanda colgó el teléfono, la rabia burbujeando dentro de ella. ¿Qué había hecho su padre? Él había destruido su vida. Pero, al mismo tiempo, una voz susurró en su interior la idea de que podría aprender más sobre el legado que tanto despreciaba. El día siguiente la encontró en el coche, conduciendo hacia el asilo, como si estuviera atraída por una fuerza invisible. Al llegar, dudó en la puerta, observando el ambiente. Era simple, pero había una dignidad en las personas que allí vivían. Fernanda entró y pronto fue recibida por un grupo de residentes que estaban involucrados en una actividad de manualidades. Uno de ellos, un anciano con cabellos blancos y ojos vivaces, la saludó. «Bienvenida, joven. Eres la hija del gran don Alejandro, ¿verdad?», dijo con una sonrisa cálida. «Sí, lo soy, pero en realidad no estoy aquí para hablar de él», respondió, algo desconcertada. «Ah, pero deberías. Él ha hecho tanto por nosotros». «¿Crees que estamos aquí por casualidad? Esta casa es un reflejo de lo que siempre creyó, que todos merecen dignidad», comentó el anciano. La pasión en su voz era palpable. «No lo sabía. No sé mucho sobre lo que hizo», admitió Fernanda, sintiéndose extraña en su propia piel. «Entonces, necesitas escuchar las historias. Ven, te mostraré». Él la tomó del brazo y ella no tuvo más opción que seguirlo. Mientras caminaban por el asilo, escuchó historias de vidas que cambiaron gracias a la generosidad de don Alejandro. Una señora, que había sido desalojada, contó cómo su padre ayudó a crear un fondo de emergencia para personas en dificultades. Un exprofesor habló sobre la escuela que él había fundado, donde niños de escasos recursos podían aprender y soñar. No era solo un filántropo, sino un hombre que creía en las personas, dijo el profesor con los ojos brillando.
¿Sabías que donó una parte significativa de su fortuna para asegurar que cada niño tuviera acceso a la educación? La educación. Nunca me habló de eso, respondió Fernanda, sintiendo una ola de culpa invadirla. Es porque no lo hacía por reconocimiento, lo hacía porque creía que era lo correcto, completó el profesor, mirándola a los ojos. Y ahora tienes la oportunidad de continuar ese legado. No lo menosprecies. Esas palabras resonaron en la mente de Fernanda mientras se alejaba del asilo. La rabia y el desprecio que sentía comenzaron a transformarse en una confusión dolorosa. ¿Qué más no sabía sobre su padre? Y, más importante, ¿quién era realmente en comparación con ese hombre que había tocado tantas vidas? Fernanda entró al asilo con la mente tumultuosa. El olor a limpieza y desinfectante se mezclaba con una sensación de incomodidad que la acompañaba desde que decidió internar a su padre. Al caminar por los pasillos, vio rostros envejecidos y expresiones que contaban historias de vidas ricas en experiencias, pero que ahora estaban marcadas por el tiempo y la soledad. Se sentó en un banco cerca de la entrada, su mirada perdida, hasta que una voz familiar la trajo de vuelta a la realidad. «Fernanda, qué sorpresa verte aquí de nuevo». Carlos, amigo de larga data de don Alejandro, se acercó con una cálida sonrisa. Su cabello canoso y postura digna contrastaban con la tristeza que envolvía a Fernanda. «Hola, Carlos. Solo vine a ver cómo está», respondió, tratando de ocultar la frustración en su voz. «Creo que estoy comenzando a entender cómo funcionan las cosas aquí, pero no es fácil». Carlos se sentó a su lado, observando a la joven que siempre había estado tan enfocada en sus ambiciones. «¿Qué has aprendido, Fernanda?». Ella dudó, mirando al suelo. «La verdad es que solo quería vender las propiedades y seguir adelante, pero todo esto me hace repensar». Carlos se inclinó hacia adelante, animándola a continuar. «¿En qué estás pensando?». «Es difícil ver a mi padre aquí, lejos de lo que era. Y ahora, esta idea de que todo lo que él construyó es solo una carga para mí», dijo, el desespero transpareciendo en sus palabras. Carlos sonrió paternalmente. «Tu padre no veía sus donaciones como una carga, sino como una inversión en el futuro. Creía que cada acto de generosidad podría cambiar vidas. Pero yo no veo eso. Solo veo los bienes y la responsabilidad que eso trae», protestó Fernanda cruzando los brazos. «Puedes verlo de otra manera. Vamos a visitar la escuela que él ayudó a construir. Podrás entender mejor el impacto de su legado», sugirió Carlos, levantándose y extendiendo la mano hacia ella. Reacia, pero intrigada, Fernanda aceptó. La caminata hacia la escuela fue silenciosa, pero cada paso la llevaba a un lugar donde la vida pulsaba con esperanza. Al llegar, ella se quedó estupefacta. Las paredes estaban pintadas de colores vivos y las risas de los niños resonaban en el aire. «Mira a esos niños», dijo Carlos, señalando. «Tienen sueños gracias a tu padre. Siempre decía que invertir en educación era la clave para un futuro mejor». Fernanda observó a los niños, sus ojos brillando con curiosidad y entusiasmo. Una niña, con cabello rizado y una radiante sonrisa, levantó la mano para responder a una pregunta de la maestra. La escena tocó a Fernanda de una manera que no esperaba. «No sabía que había hecho tanta diferencia», murmuró, admirando la energía vibrante del lugar. Carlos notó la transformación en Fernanda y continuó. «Tu padre no solo donó dinero, se preocupó por las vidas que estaba tocando. Quería que todos tuvieran la oportunidad de aprender y crecer». «¿Pero por qué no vi esto antes?», cuestionó Fernanda, la frustración transformándose en una nueva percepción. «Estaba tan obsesionada con la idea de tener éxito que no me di cuenta de lo que realmente importaba». A veces la vida nos enseña de maneras inesperadas.
Hay que abrir los ojos y el corazón, dijo Carlos con un tono de sabiduría. Se volvió hacia ella y con una mirada intensa añadió: aún puedes hacer la diferencia, Fernanda. Tu padre dejó un legado que va más allá de propiedades y dinero. Puedes elegir cómo honrarlo. Las palabras de Carlos penetraron profundamente en Fernanda. Un torbellino de emociones la invadió y por primera vez comenzó a entender que el verdadero éxito no estaba en acumular bienes, sino en el impacto que se puede tener en la vida de los demás. Mientras caminaban de regreso al asilo, Fernanda sintió una nueva determinación brotar dentro de ella. Quería descubrir más sobre lo que su padre había hecho, cómo podría continuar su trabajo. Su viaje apenas comenzaba, y cada día que pasaba se volvía más consciente del camino que necesitaba seguir. Fernanda caminaba dudosa por los fríos y ásperos corredores del refugio para familias desamparadas, el corazón acelerado y la mente llena de dudas. La idea de involucrarse en algo tan distante de su vida anterior, marcada por el lujo y la ambición, la dejaba inquieta. Sin embargo, la decisión de honrar el legado de su padre comenzaba a tomar forma dentro de ella. Al entrar en el salón donde los niños jugaban, su mirada se fijó en una joven de cabello desordenado y ojos brillantes. Esa niña, Lucía, estaba concentrada en dibujar, una sonrisa sincera en los labios. «Hola, te llamas Lucía, ¿verdad?», preguntó Fernanda sentándose a su lado. «Sí, y tú eres la hija de don Alejandro, ¿no?». La respuesta de Lucía fue acompañada por un destello de admiración que hizo que el pecho de Fernanda se apretara. «Soy, pero no soy nada como él. ¿Qué estás dibujando?». Fernanda intentó desviar la conversación, pero la bondad en los ojos de la niña la hizo dudar. «Una casa. Cuando crezca, quiero ayudar a otras personas a tener un hogar como el mío». Lucía habló con un entusiasmo contagioso. «Es un hermoso sueño. Sabes que tu padre ayudó a muchas personas a realizar sueños así, ¿verdad?». Fernanda sintió una ola de emoción al mencionar a don Alejandro. «Lo sé. Él ayudó a construir este refugio y otorga becas de estudio. Yo estoy aquí porque gané una beca para estudiar», exclamó Lucía, irradiando felicidad. Aquellas palabras penetraron el corazón de Fernanda como una flecha. Miró a la niña, que era un reflejo del impacto que su padre tuvo en la vida de muchos, y se dio cuenta de que, hasta ese momento, solo se había preocupado por lo que podría ganar con su legado. «¿Y cómo te sientes al respecto?», preguntó Fernanda, buscando entender más. «Me siento agradecida. Quiero aprender mucho para poder ayudar a otros niños como yo». La determinación en su voz era innegable, y eso hizo que Fernanda reflexionara sobre su propia vida. «¿Y tú, qué vas a hacer ahora que tu padre ya no está contigo?». Fernanda desvió la mirada, sintiendo un dolor extraño en su pecho. «Yo todavía estoy tratando de descubrirlo», admitió con un suspiro pesado. «Pensaba que el éxito era tener dinero y propiedades, pero ahora me doy cuenta de que eso no es todo». Lucía sonrió, como si hubiera captado el conflicto interno de Fernanda. «A veces, lo que importa no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos». Aquellas palabras resonaron en la mente de Fernanda mientras se levantaba para ayudar a distribuir bocadillos a los niños. La conexión que estaba formando con Lucía la inspiraba a querer hacer más. Decidida a involucrarse, Fernanda comenzó a pasar más tiempo en el refugio, ayudando en las actividades y conociendo las historias de cada uno de los residentes. En una de esas visitas, Carlos, el amigo de don Alejandro, apareció para visitarla. «Veo que te estás dedicando, Fernanda», comentó, observando la alegría de los niños. «Sí, Carlos, estoy aprendiendo mucho aquí. Lucía es una niña increíble», respondió ella, formando una sonrisa genuina en su rostro.
Ella es una de las muchas vidas que tu padre tocó. Él creía que cada niño merece una oportunidad. Si continúas en este camino, puedes convertirte en una gran agente de cambio también. No sé si soy capaz de eso, confesó Fernanda, sintiéndose vulnerable. He pasado tanto tiempo enfocándome en mí misma que no sé cómo ayudar a los demás de verdad. Es normal sentirse así al principio. Lo importante es dar el primer paso y ya lo estás haciendo. Mira a Lucía y a otros niños. Ellos necesitan a alguien que se preocupe, dijo Carlos, animándola. Aquellas palabras encendieron una chispa dentro de Fernanda. Tienes razón, necesito encontrar una manera de retribuir y honrar el legado de mi padre. Y puedes comenzar aquí. Juntos podemos crear un programa de mentoría para los niños, enseñarles sobre liderazgo, empoderamiento y cómo soñar en grande, sugirió Carlos, con los ojos brillando de entusiasmo. Me encanta la idea, hagámoslo, respondió Fernanda, sintiéndose renovada. Ahora tenía un propósito, una misión que iba más allá de los bienes materiales. Algo que podría transformar vidas y, quién sabe, la suya también. Mientras se despedía de Carlos, Fernanda miró a Lucía, que ahora estaba jugando con otros niños. Una sensación de esperanza y compromiso la envolvió, como si el verdadero legado de don Alejandro comenzara a florecer dentro de ella. Fernanda estaba sentada al borde del ataúd de don Alejandro. El dolor en su corazón era palpable. El rostro de su padre, ahora sereno e inmutable, reflejaba una vida de amor y dedicación, mientras ella se veía consumida por la culpa. El funeral era un evento grandioso, repleto de amigos, familiares y personas que habían sido tocadas por la generosidad de don Alejandro. No podía entender cómo había permitido que su egoísmo la llevara a internar a un hombre que había sido un pilar para tantos. Las flores eran abundantes y la suave música del violín llenaba el aire, pero Fernanda estaba distante. El murmullo de la multitud parecía un eco lejano, mientras luchaba por contener las lágrimas. La ceremonia proseguía, pero ella estaba atrapada en sus propios pensamientos. Debería haber visto esto, murmuró para sí misma, mirando el ataúd. Debería haber reconocido su valor mientras aún estaba aquí. El dolor de la pérdida se mezclaba con la amargura de la realización tardía. Cerca de ella, Carlos, el amigo de larga data de don Alejandro, se acercó. Había estado al lado del padre de Fernanda durante los últimos años, y su mirada transmitía una mezcla de tristeza y comprensión. «Fernanda», dijo suavemente, «él siempre creyó que podrías ser más de lo que te has convertido. Él veía en ti un potencial increíble. Pero no hice nada bueno por él», respondió Fernanda con la voz entrecortada. «Solo pensé en mí misma. Lo que hice fue horrible». Carlos suspiró, mirando a la multitud que se aglomeraba alrededor del ataúd. Él sabía que estabas perdida, pero también creía que podrías encontrar tu camino. Te amaba incondicionalmente, Fernanda. No lo olvides. Las palabras de Carlos penetraron en su corazón, pero el dolor de la culpa aún la sofocaba. Por un momento se permitió mirar a su alrededor. ¿Cuántas vidas había tocado? Las personas compartían historias, risas y lágrimas, recordando los momentos que habían vivido junto a don Alejandro. Aquello era un tributo a la grandeza de un hombre que ella, hasta ese momento, había visto solo como una carga. Mientras el padre pronunciaba palabras de consuelo, Fernanda sintió un nudo en la garganta. Recordó las visitas al asilo, las historias que había escuchado de los residentes sobre cómo su padre había hecho la diferencia en sus vidas. «¿Por qué no vi esto antes?», susurró, la frustración dominándola. «¿Por qué no me di cuenta de cuánto era importante para tantas personas?». El funeral siguió su curso, y cuando llegó la hora de la despedida, Fernanda se levantó. Con pasos vacilantes, se acercó al ataúd. «Papá», su voz falló.
Lo siento tanto, por no haber estado presente, por no haber sido la hija que merecías. Las lágrimas corrían por su rostro y se dejó llevar por la emoción. Espero que puedas perdonarme. El momento fue interrumpido cuando un grupo de personas comenzó a acercarse. Eran residentes del asilo, aquellos a quienes don Alejandro había ayudado a lo largo de los años. Uno de ellos, un hombre anciano con ojos brillantes y una sonrisa amable, se adelantó. «Fernanda», dijo con la voz temblorosa, «tu padre era un hombre extraordinario. Hizo más por nosotros de lo que puedes imaginar». «Sí, lo sé», respondió Fernanda con la voz entrecortada. «Pero no hice lo suficiente. No lo honré como debería. Él tenía un amor por ti que no conocía límites», continuó el hombre, «y siempre creyó que un día verías la luz. Lo que dejó en nosotros es un legado más grande que cualquier propiedad o riqueza. Nos enseñó a amar y cuidar unos de otros». Fernanda miró los rostros a su alrededor, cada uno reflejando una gratitud genuina. El dolor se transformó en una mezcla de tristeza y admiración. «Yo quiero hacer algo por ustedes. Quiero honrar el legado de él». «Eso es lo que él siempre deseó», respondió el hombre tomando su mano. «Honra su memoria, no solo con palabras, sino con acciones. Él siempre creyó en ti». A medida que el funeral llegaba a su fin, Fernanda se sentía envuelta en un torbellino de emociones. El amor y la pérdida estaban entrelazados en su corazón. Miró una última vez el ataúd, ahora rodeado de flores y recuerdos. «Adiós, papá», murmuró, con una nueva determinación creciendo dentro de ella. «Encontraré mi camino, te honraré y honraré tu legado». Y con eso, una parte de ella comenzó a sanar, aunque el camino apenas comenzaba. Fernanda estaba nerviosa. El día de la lectura del testamento de don Alejandro finalmente había llegado, y se sentía ansiosa y esperanzada, imaginando que, de alguna manera, su padre reconocería todos sus esfuerzos y sacrificios. Después de días de reflexión, la idea de que él podría dejarle una parte significativa de su legado la hacía latir el corazón con expectativa. Se puso un vestido sobrio pero elegante que reflejaba la imagen que quería proyectar, la de una hija que finalmente había comprendido la grandeza de su padre. La oficina del abogado estaba llena de personas, amigos y exasociados de don Alejandro, todos esperando el inicio de la lectura. El ambiente estaba cargado de nostalgia y respeto, y Fernanda no pudo evitar sentir una punzada de inseguridad ante la inmensidad del legado que su padre había dejado. El abogado, un hombre de mediana edad con gafas rectangulares, finalmente se levantó y pidió la atención de todos. «Gracias por venir», comenzó con voz firme. «Estamos aquí para leer el testamento de don Alejandro, un hombre cuya generosidad y impacto en la comunidad son innegables». Fernanda escuchó sus palabras con una mezcla de orgullo y ansiedad, mientras el abogado abría el documento. Cada frase parecía arrastrarse y la expectativa crecía en su pecho. «Para iniciar, me gustaría destacar que, en vida, mi padre siempre enfatizó la importancia de retribuir a la sociedad», dijo el abogado, mirando alrededor de la sala. Dejó instrucciones muy claras sobre lo que desea para sus propiedades y bienes. El corazón de Fernanda se disparó. «Esto es bueno», pensó, intentando calmarse. «Mi padre siempre creyó en mí, me dejará algo». Pero, a medida que el abogado continuaba, esa expectativa comenzó a transformarse en desesperación. Las propiedades de don Alejandro no serán transferidas a ninguno de sus herederos. En cambio, se convertirán en patrimonio público, destinadas a apoyar causas sociales y proyectos comunitarios. El silencio se apoderó de la sala. Fernanda sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué?», murmuró, incrédula, mientras un frío intenso recorría su cuerpo. «No puede haber hecho esto». En su visión,
El legado que deja es mucho mayor que los bienes materiales. Siempre creyó que la verdadera riqueza está en ayudar a los demás, continuó el abogado, ignorando la expresión atónita de Fernanda. «Esto no es justo», exclamó ella, su voz elevándose, rompiendo el silencio. «Él debería haberme dejado algo. Yo cuidé de él». Las personas a su alrededor la miraban con pena, pero también con comprensión. El sentimiento de rabia y traición crecía en Fernanda, como una tormenta a punto de estallar. ¿Cómo pudo hacerme esto, después de todo lo que pasé? El abogado, al percibir la agitación, trató de calmarla. «Fernanda, él hizo esto porque creía que tenías el potencial para hacer la diferencia y no porque quisiera castigarte. Quería que continuaras su trabajo. Su generosidad no se limitaba a un testamento, sino a una vida de acciones». «¡Pero no quiero eso!», gritó Fernanda, las lágrimas corriendo por su rostro. «Solo quería ser reconocida, solo quería ser importante para él». La voz del abogado se suavizó. «Eres importante, Fernanda, y por eso te dejó un último mensaje. La carta que escribió para ti está guardada junto con sus últimas instrucciones». Fernanda sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Una carta?» «Sí, y puede ser lo que necesites para entender el verdadero legado de tu padre». Con manos temblorosas, respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. «¿Puedo leerla ahora?». El abogado asintió. «Sí, pero recuerda que lo que está escrito puede cambiar tu perspectiva para siempre». Mientras el abogado buscaba la carta, Fernanda miró alrededor, dándose cuenta por primera vez de la magnitud de la vida que su padre había tocado. Miradas solidarias y sonrisas nostálgicas de personas que lo admiraban, y, incluso en medio del dolor del rechazo, una semilla de cuestionamiento comenzó a brotar en su corazón. ¿Qué es lo que realmente importaba en su vida? Cuando el abogado volvió con la carta, su mano temblaba. Fernanda sabía que, independientemente de lo que estuviera escrito, esa podría ser la clave para comprender no solo el legado de don Alejandro, sino también su futuro. Fernanda estaba sentada a la mesa de madera oscura en la sala de estar de su casa, rodeada por un silencio que parecía pesar. El peso de la pérdida de don Alejandro aún la oprimía, pero ahora había algo más. Una chispa de comprensión comenzaba a brillar en su interior. En su mente, los recuerdos de su padre, sus risas, sus historias de compasión y la manera en que siempre miraba a los demás con bondad, ahora ocupaban un espacio mayor que antes. El legado que una vez consideró insignificante, solo una carga de propiedades que necesitaba ser vendida, comenzaba a revelarse como un llamado. «No puedo dejar que esto termine así», murmuró para sí misma, mirando por la ventana mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un dorado vibrante. Él merece más. Decidida a honrar la memoria y las enseñanzas de su padre, Fernanda decidió que se convertiría en un agente de cambio. Esa misma noche, esbozó un plan. «Un proyecto comunitario», dijo en voz alta, como si las palabras pudieran dar vida a la idea. «Un lugar donde las personas puedan encontrar apoyo, educación y esperanza». En los días que siguieron, Fernanda se dedicó a investigar y entender las necesidades de la comunidad. Visitó centros de acogida, escuelas y albergues, escuchando historias y recopilando ideas. En una de esas visitas conoció a Lucía, una joven que, a pesar de las dificultades, tenía un brillo en los ojos que reflejaba determinación. «¿Eres Fernanda, cierto? ¿La hija de don Alejandro?», preguntó Lucía, con una leve sonrisa que iluminó su rostro cansado. «Sí, soy yo», respondió Fernanda, un poco dudosa, pero al mismo tiempo curiosa sobre la joven. «¿Conociste a mi padre?». «Él cambió mi vida», dijo Lucía con voz firme. «Gracias a él, estoy aquí, en la escuela».
Me dio una beca cuando pensaba que todo estaba perdido. Quiero hacer algo para retribuir. Fernanda sintió una ola de emoción al escuchar esas palabras. ¿Y qué te gustaría hacer?, preguntó interesada. Quiero ayudar a otros niños, así como él me ayudó. Enseñar, inspirar. Pero no sé por dónde empezar, confesó Lucía, un poco avergonzada. Esas palabras resonaron en Fernanda y vio una oportunidad de unir sus fuerzas. ¿Y si lo hacemos juntas? Podemos crear un proyecto que ayude a jóvenes como tú. Tengo algunas ideas, pero necesito a alguien que tenga la pasión y la determinación para hacerlas realidad. La mirada de Lucía se iluminó. ¿De verdad harías eso por mí? ¿Por nosotros? Sí, respondió Fernanda, ahora con confianza. Vamos a honrar a mi padre y crear algo que marque la diferencia. Con las ideas burbujeando en sus mentes, Fernanda y Lucía comenzaron a trazar un plan. Se encontraron varias veces, discutiendo estrategias, buscando recursos y estableciendo alianzas con organizaciones locales. Cada encuentro estaba lleno de energía y esperanza, y la conexión entre las dos se fortalecía. Un día, mientras trabajaban en un pequeño café, Lucía miró a Fernanda y dijo: «¿Sabes? Nunca pensé que tendría la oportunidad de hacer algo así. Todo esto es gracias a tu papá. Él realmente creía en las personas». Fernanda sonrió, sintiéndose emocionada. «Sí, él creía, y ahora yo también creo. Creo que podemos cambiar la vida de muchos jóvenes, así como tú fuiste cambiada». Los días se convirtieron en semanas, y cada paso que daban hacia su proyecto era un testimonio del legado de don Alejandro. Fernanda sentía que, al comprometerse a ayudar a los demás, finalmente estaba encontrando su propio propósito. Esa noche, mientras observaba las estrellas por la ventana, Fernanda recordó la carta que su padre había dejado. Él siempre decía que el verdadero éxito no se medía en bienes materiales, sino en la capacidad de tocar la vida de las personas. Con una nueva comprensión, decidió que no solo continuaría el trabajo de su padre, sino que también se convertiría en una líder en la comunidad, una voz para aquellos que no tenían. «Lo haré, papá», susurró al vacío. «Prometo que tu legado vivirá a través de mí». Fernanda caminaba por el vecindario donde había crecido, ahora con un nuevo propósito. La luz del sol se filtraba entre los árboles y la suave brisa parecía susurrar promesas de un futuro mejor. Recordaba el día en que decidió honrar el legado de su padre, don Alejandro, y cómo eso la había transformado. El peso del pasado aún estaba presente, pero su determinación era más fuerte que cualquier sombra de arrepentimiento. Llegó al centro comunitario que había ayudado a crear, un espacio vibrante donde jóvenes se reunían para estudiar y participar en actividades educativas. Las paredes estaban adornadas con murales coloridos, retratando sueños y esperanzas, y el sonido de risas y conversaciones animadas llenaba el aire. Fernanda sintió un calor en el corazón al ver la alegría en las expresiones de aquellos que estaban allí. Era como si cada sonrisa fuera un eco de lo que su padre siempre creyó: la educación y la solidaridad podían cambiar vidas. «¡Fernanda!». Una voz familiar interrumpió sus pensamientos. Era Lucía, la joven estudiante de medicina con quien había conectado. Sus ojos brillaban de entusiasmo. «No vas a creer lo que conseguimos hoy. Los niños de alfabetización están tan emocionados por el proyecto de lectura que estamos organizando». Fernanda sonrió, su corazón calentándose con la pasión y energía de Lucía. «Eso es maravilloso, Lucía. Cuéntame más sobre lo que planeaste». «Estamos pensando en hacer una feria del libro, donde los niños podrán elegir sus propios libros e incluso hacer una presentación sobre sus historias favoritas». Lucía gesticulaba, su rostro iluminado, y pensé que podríamos invitar a algunos autores locales para participar.
Eso los inspirará aún más. Esa es una idea increíble, exclamó Fernanda, su mente ya corriendo con posibilidades. Hagamos que esto suceda. Podemos reunirnos mañana y planear todo. Las dos se sentaron en el pequeño auditorio del centro comunitario, donde las paredes estaban cubiertas con trabajos artísticos de los jóvenes. Hablaron animadamente sobre la feria del libro, con Fernanda aportando sus ideas y Lucía sumando sus propias sugerencias. Era una colaboración que fluía naturalmente, como si fueran dos partes de un todo mayor. Sin embargo, la emoción de Fernanda iba acompañada de una sensación de responsabilidad. Sabía que estaba construyendo algo mucho más grande que solo un evento. Estaba creando un legado del que su padre estaría orgulloso. «Sabes, Lucía», comenzó ella dudosa, «siento que, de alguna forma, estos momentos son como un tributo a mi padre. Él realmente creía que la educación podía cambiar el mundo». Lucía la miró con comprensión. «Él hizo una diferencia increíble, Fernanda, y tú estás continuando esa misión. Los niños necesitan personas como tú, que realmente se preocupan». «Creo que estoy aprendiendo a preocuparme de verdad», dijo Fernanda, mirando por la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse. «Durante mucho tiempo me perdí buscando riqueza y estatus. Pero ahora siento que mi verdadero valor está en ayudar a los demás». Lucía sonrió, un brillo de admiración en sus ojos. «Ya eres una inspiración para todos nosotros, y tu viaje no es solo sobre tu papá, también es sobre ti». La conversación fluyó, y la atmósfera se llenó de esperanza y determinación. Discutieron formas de recaudar fondos para el proyecto y cómo involucrar a la comunidad local. A medida que sus ideas se expandían, Fernanda se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en una líder respetada, alguien que no solo soñaba, sino que también actuaba. En el día del evento, el centro comunitario estaba en fiesta. Fernanda organizó una gran exhibición de arte y lectura, en la que los niños presentaban sus historias favoritas y artistas locales exhibían sus obras. La comunidad se unió, y el ambiente estaba repleto de risas, música y amor. «Fernanda», se acercó una señora mayor, su rostro iluminado por la felicidad. «Tu papá estaría orgulloso de ti. Siempre creyó en el poder de la educación y en la fuerza de la comunidad». Fernanda sintió que su corazón se apretaba. «Gracias, señora Amelia. Solo estoy tratando de continuar lo que él comenzó». La señora sonrió, sus ojos brillando con gratitud. «No solo estás continuando, querida, estás haciendo algo nuevo y maravilloso». Mientras el evento avanzaba, Fernanda miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba rodeada de personas que creían en su visión y en el legado que estaba construyendo. Era un momento de realización, donde finalmente entendía que el verdadero éxito no estaba en la riqueza material, sino en las conexiones que creaba y en las vidas que tocaba. Y allí, en el calor de la comunidad, se sintió en casa. El ambiente en la casa de Fernanda estaba cargado de tensión. Las paredes, antes vibrantes y alegres, ahora parecían reflejar la confusión interna de la joven. Se sentó a la mesa, la mirada fija en un punto en el suelo, mientras su madre, Elena, entraba en la sala. La expresión de Elena era una mezcla de preocupación y reproche, como si ya supiera que la conversación que estaba a punto de tener no sería fácil. «Fernanda, necesitamos hablar», comenzó Elena, con la voz firme pero cargada de una suavidad que intentaba disimular su ansiedad. «No entiendo por qué estás tan obsesionada con esta misión de ayudar a los demás. ¿Qué te ha pasado?» Fernanda levantó la cabeza, sus ojos brillando con una intensidad que Elena no había visto en mucho tiempo. «Mamá, no entiendes. Pasé tanto tiempo buscando riqueza y estatus y ahora veo que eso no importa. El legado de papá no era sobre dinero, sino sobre el impacto que tuvo en la vida de las personas». Elena frunció el ceño,
claramente confundida. Pero él trabajó duro para construir todo esto, todas esas propiedades, ese dinero. Era para ti, para garantizar un futuro cómodo. ¿Cómo puedes simplemente tirar todo esto por la borda? No se trata de tirar nada por la borda, respondió Fernanda, levantándose de la silla, su voz aumentando a medida que la frustración se acumulaba. Me di cuenta de que lo que papá dejó no era solo un patrimonio. Él construyó una red de apoyo para la comunidad y ahora quiero continuar ese trabajo. Elena movió la cabeza, visiblemente agitada. Pero puedes hacer eso y aún tener tu vida. Puedes ayudar a los demás y aún conservar lo que es tuyo por derecho. ¿Por qué te alejas de todo lo que siempre quisiste? Porque ya no quiero eso. No quiero ser una persona que solo piensa en sí misma y en cómo enriquecerse. Quiero hacer la diferencia, mamá. Quiero ser alguien que honre el legado de papá, y no alguien que lo traicionó. El desespero en la voz de Fernanda resonó en la sala, haciendo que Elena dudara. Fernanda, siempre te enseñé a buscar el éxito. La vida es dura y necesitas prepararte para eso. No es fácil ser una mujer de negocios en este mundo. Lo que estás haciendo podría costarte todo, argumentó Elena, pero su voz sonaba ahora menos asertiva, más como un súplica. ¿Y qué he ganado con ese éxito, mamá?, cuestionó Fernanda, con una mirada penetrante. Estuve tan enfocada en alcanzar un estatus que perdí de vista lo que realmente importa. No quiero ser como tú, buscando solo poder y riqueza. Quiero ser alguien que haga la diferencia en la vida de las personas, así como lo hizo papá. Elena respiró hondo, dándose cuenta de que el orgullo y la resistencia de su hija eran inquebrantables. Necesitas entender que solo quiero protegerte. El mundo es un lugar cruel y necesitas seguridad. No quiero que te lastimen. Pero ya me he lastimado, mamá, y el dolor de perder a papá me hizo darme cuenta de que estaba viviendo una mentira. No puedo seguir en esta búsqueda egoísta. Quiero dedicarme a lo que realmente importa. Quiero ayudar a aquellos que no tienen nada, como lo hizo papá. Él quería que siguiera sus pasos, y eso es lo que haré. La tensión en la sala era palpable, y Elena finalmente se permitió relajarse un poco. Su expresión se suavizó, y por un breve momento vio el brillo de propósito en los ojos de su hija. Fernanda, yo no sé si puedo entender esto ahora, pero si es lo que realmente quieres, no puedo impedirlo. Solo cuídate, ¿sí? Fernanda, con una mezcla de alivio y emoción, se acercó a su madre y la abrazó. Gracias, mamá. Prometo que haré esto por papá y por mí. Honraré su legado y seré una voz para aquellos que no tienen ninguna. Mientras se alejaba, una nueva determinación ardía dentro de Fernanda. Estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera, no solo por ella, sino por la comunidad que su padre tanto amaba. Mientras Fernanda organizaba los últimos detalles del evento benéfico en homenaje a don Alejandro, la tensión flotaba en el aire. La expectativa de recaudar fondos para el proyecto comunitario que había ideado hacía que su corazón se acelerara, pero la sombra de la pérdida aún la envolvía. Estaba a punto de dirigirse al escenario cuando un abogado de apariencia seria se acercó a ella, su expresión cargando un aire de urgencia y compasión. Fernanda, soy el abogado de tu padre, el doctor Ruiz. Se presentó, extendiendo la mano. ¿Podemos tener una conversación rápida? Es sobre una carta que dejó don Alejandro. La sorpresa la tomó desprevenida. ¿Una carta? ¿Para mí? El nerviosismo y la curiosidad la llevaron a aceptar. Claro, hablemos. El abogado la condujo a un rincón más reservado del evento, lejos del bullicio de la fiesta. Sacó un sobre amarillento del bolsillo y se lo entregó. Tu padre escribió esto hace unos meses. Quería que lo leyeras en un momento oportuno. Con las manos temblando, Fernanda abrió el sobre.
sus ojos fijos en las palabras escritas con la caligrafía firme de su padre. A medida que leía, las emociones se mezclaban. La primera línea la hizo detenerse. Mi querida Fernanda, si estás leyendo esto, significa que estoy en un lugar mejor. Respiró hondo, sintiendo una ola de nostalgia. Las siguientes palabras hablaban sobre amor, orgullo y la esperanza que don Alejandro tenía para ella. Sé que tu camino no ha sido fácil y que te has sentido perdida en medio de mis decisiones, pero siempre creí que tenías un corazón generoso. Es hora de que lo descubras por ti misma. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Fernanda. «Papá», murmuró con la voz entrecortada, «dejé mis propiedades como patrimonio público, pero no por casualidad. Quiero que percibas que el verdadero legado no está en lo que poseemos, sino en lo que hacemos por los demás. Usa esto como una oportunidad para transformar vidas, así como intenté hacer. Eres capaz de mucho más de lo que imaginas». «Doctor», Ruiz la observaba atentamente, notando la transformación que estaba ocurriendo ante él. «Fernanda, tu padre creía en ti. Preparó un proyecto especial que estaba desarrollando en secreto. Quería que tú lo lideraras». «¿Un proyecto?». La confusión se mezclaba con la esperanza en su voz. «¿De qué se trata?». «Una iniciativa para crear centros de apoyo comunitario en las propiedades. Quería que estos lugares fueran de educación, salud y acogimiento para los más necesitados. Pero necesitas asumirlo, Fernanda. Nadie puede hacer esto mejor que tú». La revelación la dejó aturdida. Miró al abogado, su corazón ahora latiendo con una nueva determinación. «No sé si puedo hacer esto sola». «No estás sola», la animó doctor Ruiz. «Tienes a la comunidad a tu lado y los valores que tu padre sembró en tu corazón. Él siempre creyó que podrías hacer la diferencia». «Quiero hacer esto», declaró Fernanda, sintiendo la fuerza de las palabras resonar en su mente. «Quiero honrar el legado de mi padre, transformar las propiedades en los centros que él soñó». «Ese es el primer paso», dijo el abogado sonriendo. «Ahora necesitas enfrentar un nuevo desafío». «¿Desafío?», preguntó frunciendo el ceño. Una empresaria está interesada en privatizar las propiedades. Ella ve una oportunidad de lucro y no está dispuesta a renunciar a este proyecto. Tú necesitarás luchar por ello». La adrenalina corría por sus venas. Fernanda sintió un nuevo propósito surgir dentro de ella. «Entonces que venga. No voy a permitir que esto ocurra. Mi padre no trabajó toda su vida para que sus logros se perdieran por alguien que solo piensa en dinero». El doctor Ruiz sonrió, admirando su determinación. «Excelente. Recuerda, no solo estás luchando por un legado, sino por una visión que puede cambiar vidas». Mientras se dirigía de nuevo al evento, Fernanda estaba decidida. La carta de don Alejandro no era solo una despedida, era un llamado a la acción. Ahora, más que nunca, estaba lista para enfrentar los desafíos que vendrían, decidida a transformar el dolor de la pérdida en un legado de amor y solidaridad. Y así, un nuevo capítulo de su vida comenzaba, lleno de promesas y batallas por un futuro mejor.